Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, este es el último vídeo de oscilaciones, ¿vale? Iba a subir dos más, uno de impedancia y otro de análisis de Fourier, pero como estáis en primero y necesito un poco de prisa con los vídeos, pues aunque esto sea una serie completa, no es a niveles superiores, entonces vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver lo que son las oscilaciones forzadas, ¿vale? ¿Y qué es una oscilación forzada? Pues se produce cuando nosotros sometemos a un oscilador a una fuerza oscilante. Es decir, cuando nosotros forzamos una oscilación, hacemos que el oscilador vibre como nosotros queremos, ¿vale? Para eso vamos a considerar el caso general en el que hay tanto amortiguamiento como la fuerza oscilante. Y ahora vamos a ver primero, en primer lugar, qué fuerzas están aplicadas para sacar la ecuación del movimiento, ¿vale? Como hemos venido haciendo en vídeos anteriores. Entonces, primero la fuerza recuperadora, menos K por X, esta es evidente, ¿vale? Luego, la fuerza de arrastre, que es el factor de arrastre, signo negativo porque se opone al movimiento, por la velocidad, o sea, la derivada de la posición respecto al tiempo. Y después la fuerza oscilante. ¿Y esta fuerza cómo la vamos a definir? Pues como una fuerza inicial que nosotros metamos, ¿vale? Por una cantidad oscilante que va a ser un coseno, ¿vale? Esto va a hacer que oscile entre menos f sub 0 y más f sub 0 de una determinada frecuencia de oscilación forzada, omega f, ¿vale? Por el tiempo. Bien. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Sumar todas las fuerzas y aplicar la segunda ley de Newton. Luego, menos k por x, menos lambda diferencial de x respecto al tiempo, más f sub 0 coseno de la velocidad, la frecuencia angular forzada por el tiempo, y esto va a hacer ser masa por aceleración. O sea, masa y la aceleración la vamos a poner como segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Pasamos todos los términos con x aquí, dividimos entre la masa, nos queda lo siguiente, ¿vale? Voy rápido hoy, lo siento. Nos queda lambda partido por m, que acordaos que es el factor 2 beta, ¿vale? Que lo expliqué en el vídeo anterior, podéis ir a verlo arriba a la izquierda, ¿vale? Más k por x, más k partido por m. ¿Y k partido por m qué es? Pues k partido por m es la frecuencia del oscilador que tendría si no hubiese ni amortiguamiento ni oscilación forzada, ¿vale? Por x va a ser, y este término que no depende de x lo vamos a dejar como término independiente, así es como se hace, ¿vale? Y esta, como la mayor parte de las ecuaciones de la física, es una ecuación diferencial. En este caso es una ecuación diferencial de segundo orden. Pero como en este curso no hemos aprendido a resolverlas, voy a poner una solución aproximada directamente sin entrar en muchos detalles. Y esa solución va a ser x igual a un determinado valor a por el seno de la frecuencia forzada que hemos metido aquí por el tiempo más una fase inicial, pero por conveniencia voy a poner menos una fase inicial, ¿vale? Vale, bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que un oscilador en el que nosotros hemos forzado una oscilación se va a comportar exactamente como un movimiento armónico simple, como un oscilador armónico de frecuencia angular, la frecuencia de la oscilación forzada que le hemos metido. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Pues unas implicaciones muy tochas, que quiere decir que prácticamente despreciamos el amortiguamiento y despreciamos la fuerza de... bueno, sí, el amortiguamiento, ¿vale? Entonces, esta es una aproximación. Realmente, ¿vale? Realmente la oscilación... bueno, primero está el amortiguamiento, que ya hace que decaiga de esta manera, acordaos, ¿vale? Decaería de esta manera, pero es que encima, si nosotros forzamos la oscilación, lo que va a pasar es que esta sinusoide que nosotros trazaríamos aquí se deforme, ¿vale? De tal manera que acabe vibrando como nosotros queremos. En vez de acabar, ¿vale? Va a acabar vibrando de esta manera. O sea, empieza así, ¿no? Y aquí nosotros tendríamos una fase de transición y después tendríamos una fase en la que prácticamente se mueve como nosotros le hemos ordenado. Esto es lo que se conoce como la fase estacionaria, ¿vale? Bien, pues así es como se va a mover. Un segundo. Vale. Ahora voy a borrar la pizarra, perdonad, es que se me ha roto el borrador.
Y, bueno, derivando esto, sustituyendo aquí, no voy a entrar en cálculos engorrosos, lo podéis comprobar, ¿vale? Y, en serio, comprobadlo porque viene muy bien para el cerebro. Yo no quiero hacer muy largos estos vídeos. Metiendo aquí, nosotros, voy a ponerlo de cabeza, si puede que me haya equivocado de cabeza, ¿vale? Pero, sustituyendo aquí, nos sale que la amplitud de este movimiento va a estar modulada y va a seguir esta fórmula de aquí. Va a ser la fuerza oscilante inicial que le hemos metido entre la masa, sustituyendo, insisto, la raíz cuadrada de la frecuencia angular forzada al cuadrado menos la frecuencia angular inicial, sin forzar, sin ningún tipo de impedimento al cuadrado, más 4 veces el factor beta de amortiguamiento por la frecuencia omega f cuadrado, ¿vale? Sustituyendo, llegamos a esta expresión, si no me he equivocado, que puedo haberme equivocado, pero por eso no hace falta, ni es necesario, ni se debe nunca memorizar fórmulas, y menos fórmulas tan tochas como estas, ¿vale? Bien, entonces nosotros ya hemos llegado hasta aquí, que es el punto más heavy metal, ¿vale? Y ahora podemos intuir, bueno, no intuir, darnos cuenta de que según la frecuencia de la oscilación forzada que le hemos metido, vamos a tener una amplitud u otra, ¿vale? Y según también esta fuerza. Pero esta amplitud va a alcanzar su valor máximo cuando esto de aquí abajo alcance su valor mínimo, ¿vale? Podéis hacer un estudio funcional de cómo iría esto, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué conclusión llegamos? Pues que esto alcanza su valor máximo cuando la frecuencia de la oscilación forzada, no sé si lo tapa, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Cuando la frecuencia de la oscilación forzada satisface esta expresión. La frecuencia angular sin forzar de ningún tipo al cuadrado, ¿vale? Más 2 beta cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues mira, tenemos que la oscilación forzada sigue este movimiento con esta amplitud y esta es la frecuencia de la oscilación forzada, ¿vale? A esta frecuencia se le suele llamar omega A. Cuando un oscilador forzado es forzado con una frecuencia omega A igual a esta, la amplitud alcanza su valor máximo. Se dice entonces que se produce resonancia, ¿vale?, en la amplitud. Este fenómeno de resonancia hace que la amplitud alcance su valor máximo. Podemos trazar un espectro de amplitudes, es decir, ver cómo variaría la amplitud para distintos valores de omega f. Y veríamos que el mayor de todos se alcanzaría cuando omega f tiene este valor, ¿vale?, que es seguiría infinito la amplitud si no fuera por el amortiguamiento. Bien, pero ahora vamos a ir más allá de este fenómeno de resonancia y vamos a llevarlo a un terreno más importante o más interesante todavía. Si nosotros derivamos la posición, vamos a sacar la velocidad del oscilador forzado, que será A omega forzado por el coseno de omega ft menos phi sub 0, ¿vale? Y si os fijáis, esto es un modulador. ¿Qué es un modulador? Os preguntaréis. Pues es un factor que lo que va a hacer modular, cambiar el valor de esto, que es una cantidad fija, ¿vale? De esa manera, nosotros vamos a tener que esta oscilación forzada va a alcanzar su valor máximo de velocidad de esta manera, porque esto oscila entre menos 1 y 1, el valor máximo va a ser este, ¿vale? Este es el valor máximo de velocidad. Esta cantidad vamos a llamarla v sub 0, que es la velocidad máxima que puede adquirir un oscilador cualquiera, ¿vale? Y ahora, esta amplitud adquiere esta forma. Entonces, esto va a adquirir esta forma. F sub 0 entre m raíz cuadrada de omega f cuadrado menos omega sub 0 cuadrado más 4 beta cuadrado omega f cuadrado. Y ahora voy a hacerle unos ajustes, corto y vuelvo así. Nosotros, entonces, podemos decir que la velocidad máxima de un oscilador forzado puede adquirir esta otra forma haciendo un par de ajustes, ¿vale? Que consiste en... Esto no estaba multiplicado por omega f, ¿vale? Omega f entre m pues va a dar k y se siguen... Bueno, no esta k sino otra, ¿vale? Y va a dar otra serie de relaciones que nos llevan a esta expresión, ¿vale? Y ahora lo que a nosotros nos interesa. Esto va a alcanzar su valor máximo cuando esto valga 0. Cuando el denominador sea lo más pequeño posible, como esto está sumando, esto es lo más pequeño posible cuando esto vale 0. Es decir, cuando esto vale 0? Pues esto vale 0 precisamente cuando
o cuando esto vale 0, ¿vale? Que es exactamente análogo cuando omega f vale omega sub 0. Es decir, cuando nosotros forzamos una oscilación con la misma frecuencia, ¿vale? Angular, con la que vibraría el oscilador si estuviese libre, ¿de acuerdo? Entonces, a esta frecuencia, por cierto, se le llama frecuencia de resonancia, ¿vale? ¿Y por qué? Porque se produce un fenómeno que se llama resonancia en la energía, o simplemente resonancia, ¿vale? Cuando se da el fenómeno de resonancia, ¿qué es lo que ocurre? Esta velocidad alcanza su valor máximo, por tanto, el oscilador alcanza su energía cinética máxima. Cuando se produce resonancia en la energía, ¿vale? La amplitud es máxima y la transferencia de energía es máxima. Es decir, cuando se produce resonancia en la energía, se produce resonancia en la amplitud, ¿vale? Pero no siempre que se produce resonancia en la amplitud, ¿vale? Entonces, cuando se produce resonancia en la energía, tenemos esto, tenemos la amplitud es máxima, y además de ser máxima la amplitud, se transfiere la energía de la forma más eficiente posible, ¿vale? A esta cantidad, lambda, el factor de amortiguamiento, se le suele llamar la impedancia, lo dejo aquí dicho, de un oscilador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y, bueno, y hay otras cantidades como la reactancia y tal, pero tampoco interesa, o sea, es simplemente una forma análoga de describirlo. A los ingenieros igual les interesa un poco más, lo siento por ellos. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! My soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to